mañana con 30 minutos. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. La temperatura en nuestra capital es de 19 grados, en tanto que en Piura está ya en 22 grados. Bien, nosotros seguimos con nuestras entrevistas. En estos momentos estamos con el vicealmirante en retiro, Francisco Calixto Gianpietra, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, vicealmirante. Señora Raquel, muy buenos días. Un gusto nuevamente estar en Radio Vital. A usted también, muchísimas gracias. Bueno, quería consultarle sobre esta situación migratoria entre Perú y Chile. Se está volviendo más crítica. Lo que se ha sabido es que el gobierno lo ha declarado en estado de emergencia ante la presencia de migrantes indocumentados, mientras el alcalde de Arica y el alcalde del distrito fronterizo de La Yarada Los Palos piden un corredor humanitario, aunque el canciller lo ha descartado. Ahora, la situación no es solo eso, sino que también camioneros acusan a la policía de cobrar $100 por permitir el paso de migrantes. Son las últimas informaciones que se han conocido. ¿Cuál es su comentario sobre lo que está pasando en la frontera entre Perú y Chile? Bueno, esto es lamentable realmente lo que está sucediendo en este momento entre nuestros dos países, merced a una exacerbación artificial, creo yo, generada por este candidato presidencial que lo que está buscando es ganar votos, apelando al nacionalismo de su pueblo y de esta manera ganar las elecciones. Y en este camino está generando una tensión innecesaria entre los dos países, ¿no? Pero del otro lado, Perú tiene que tomar las precauciones para que al final no terminemos con una migración masiva de venezolanos que lo único que va a hacer es hacer más complejo el problema que nosotros ya estamos viviendo en ese sentido, ¿no? Y además porque un grupo ya de 70 hace 2 días intentó ingresar por la fuerza, aprovechando que había poca presencia policial, tanto así que el presidente dijo que se iban a tomar medidas correctivas y estaba pidiendo uniforme. Sí, pero lo que sucede acá es que continuamente nosotros apelamos al factor o al vector para contrarrestar este problema al vector militar, ¿no? Pedimos constantemente que salgan los militares a la calle, que venga la policía y solucione el problema, sobre un problema que es mucho más complejo que solamente la acción coercitiva del Estado. El desarrollo de fronteras debe ser una política pública del Estado y no solamente debe estar apoyada en la reacción en un problema de esta naturaleza sostenido por la fuerza de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, pues porque de lo contrario no estamos solucionando el problema, no estamos yendo a la raíz del problema. Estamos yendo de una u otra manera a paliar el efecto, pero no estamos yendo sobre la causa. Y eso es lo que tenemos que generar en el Perú, una política efectiva de fronteras. Y además que investigue las denuncias que se están haciendo, ¿no? Los camioneros dicen, se está cobrando para permitir que los ilegales ingresen al Perú. Por supuesto, eso es algo que no se y no hay una situación que pueda excusar un comportamiento de esa naturaleza, ¿no? Ahora, lo cierto es de que ese anuncio que hace el candidato a la presidencia, el señor Kast, para la segunda vuelta, él dice, si yo gano voy a votar a todos esos ilegales, así que mejor se van de una vez. Y ese discurso, bueno, y aquí han dicho que no se va a permitir el ingreso de ningún indocumentado, aquel que no cuente con visa, con pasaporte, aunque algunos dicen esas medidas debieron tomarse hace muchísimo tiempo, porque ambos países, no solamente Chile, Perú, incluso Argentina, Colombia, lo relacionan la gran cantidad de migración irregular con la inseguridad ciudadana y estiman que si definitivamente el señor Kast llega a ganar la presidencia, la crisis migratoria podría empeorar y masivamente van a querer venir hacia el Perú, otros hacia Bolivia. Sí, por supuesto, o sea, pero al final tenemos que entender que no es un problema que haya generado el señor Kast en este momento. Esto es un tema que se ha venido incubando desde muchos años atrás y ha sido una suma de errores que también nosotros como Estado hemos cometido. Si no recuerde cómo incentivaba la migración el presidente Kuczynski en su momento y después el presidente que le sucedió. Entonces, ahora cuando ya tenemos el problema desbordado, queremos solucionarlo simplemente sacando a la Fuerza Armada y a la policía y que reaccione y solucione el problema, ¿no es cierto?
Entonces, Ujú. realmente es un problema que no solamente atañe al Perú, sino a toda la región y que ha sido impulsado por Venezuela desde adentro. Venezuela ha tenido desde la época de Maduro y desde la época de Chávez también, esta política de exportar crimen transnacional en toda Sudamérica. Y esa es la razón por la cual nosotros nos encontramos en este momento en esta situación. Bueno, y también hablando de Venezuela, la tensa situación en estos momentos entre Estados Unidos y Venezuela. Lo que se ha sabido es que sí se confirmó que hubo una conversación telefónica tanto entre el mandatario norteamericano y Nicolás Maduro. Se sabe que ahí Maduro planteó 5 requisitos específicos para dejar el poder. Por ejemplo, amnistía total para él y su familia. También el levantamiento de sanciones administrativas y financieras sobre Maduro y su núcleo familiar. Pidió el archivo de los procesos en la Corte Penal, exigió anular las sanciones contra al menos 100 miembros de su régimen, entre otras cosas. Bueno, finalmente el presidente de Estados Unidos rechazó categóricamente todas estas peticiones, manteniendo como única opción la salida inmediata de Maduro en un plazo de una semana. Y ya dijo el Estados Unidos que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual fuga de Nicolás Maduro. Su comentario, vicealmirante. Bueno, bueno, lo que vemos acá es como se puede notar en todos los pedidos de Maduro, por lo menos los 4 primeros tienen que ver con su comportamiento delictivo. Está tratando de una u otra manera de pasar claro, sin ninguna sanción, por un régimen que no es un régimen de gobierno de un Estado, sino ha sido un narcoterrorista, lo que ha estado impulsando Maduro en este momento. Exportación de crimen transnacional, no solamente de su país, sino sobre todo Sudamérica. Entonces, Estados Unidos ya le ha dado diferentes plazos a Maduro y la situación ha ido en escalamiento hasta que ha llegado a un punto de no retorno. Y el presidente Trump le ha dicho, hasta aquí nomás. Comenzaron con sanciones económicas, bloqueos económicos, después vino el bloqueo naval y ahora con el movimiento de toda esta flota, incluyendo un portaaviones, que es el portaaviones más moderno del mundo, frente a las costas del Caribe, definitivamente no son para que se tomen un selfie frente al mar del Caribe, ¿no? El Ujú. siguiente paso, después de todos estos bloqueos, porque ya el control aéreo, la supremacía aérea sobre Venezuela, quien decide qué cosa vuela y qué cosa no vuela sobre Venezuela, ya no es Maduro, es Trump. Entonces hay una superioridad aérea, tiene una superioridad naval desde hace mucho tiempo, lo que sigue es proyectar la fuerza naval sobre tierra y eso es lo que va a suceder. Ujú. Ahora, ¿usted entonces sí cree que puede haber definitivamente una intervención y que Maduro pueda ser detenido? Si Maduro no se entrega, el presidente Trump definitivamente va a proyectar su fuerza sobre tierra, pero no en un concepto masivo tipo la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, Ujú, etcétera, ujú, sino en una neutralización primero de la capacidad militar de reacción de Venezuela, actuando sobre puntos estratégicos que puedan de una u otra manera disminuir la capacidad mínima de reacción que pueda tener Venezuela contra las fuerzas de incursión y después seguirá el siguiente paso, que es eliminar los blancos de alto valor militar, dentro de los cuales está también Maduro en la lista, ¿no es cierto? Y todos sus ujú. aláteres y corifeos. Entonces, esto no va a ser una invasión abierta y masiva, sino una operación quirúrgica que, dicho sea de paso, ya la tienen claramente estudiada, ¿no es cierto? O sea, todo esto es por parte de Estados Unidos una operación contra el denominado Cártel de los Soles, donde están implicados miembros del régimen de Maduro. Así es. El régimen de Maduro no ha sido el gobierno de un país, sino el gobierno de un cartel, sostenido lamentablemente por su aparato militar. Y esto lo único que ha hecho es generar riqueza a él y a todo su entorno, que dicho sea de paso es uno de los pedidos que le hacía Trump para que pudiese salir de su país y gozar de todo lo que ha robado, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. esto no ha tenido nada que ver con un sentimiento patriótico de Venezuela, no ha tenido nada que ver con un fortalecimiento de la democracia venezolana, sino de un puro y duro cartel de exportación de drogas y crimen transnacional.
Ahora, el presidente Maduro, bueno, ha salido a defenderse, a señalar de que simplemente Estados Unidos pretende apoderarse del petróleo de Venezuela, entre otras cosas. Bueno, este tipo de discursos y narrativas que lo que tratan de una manera u otra es torcer la realidad y edulcorarla para darle un soporte como de violación de derechos humanos del pueblo venezolano, etcétera, son simplemente artilugios que va a tratar de utilizar para justificar de una u otra forma el no ataque, entre comillas, a Venezuela. Pero acá lo que están neutralizando no es a Venezuela ni a los venezolanos, sino al cartel de drogas que en este momento rige Venezuela. Y eso es lo que hay que neutralizar. Bien, bueno, está bastante complicada la situación, tanto así que el gobierno de Argentina también ha dicho a la Corte Penal, no me acuerdo muy bien, que por favor de una vez tomen acciones en Venezuela y detengan a Nicolás Maduro, es lo que está pidiendo el gobierno de Milei. Bueno, es que definitivamente tenemos que entender que la desestabilización que se está sufriendo en este momento en toda Sudamérica es un producto exportado desde Venezuela, que dicho sea de paso, en comunión con Cuba, han generado toda esta migración. Acuérdese que Venezuela, en el caso de Maduro, abrió las cárceles para que también todos los detenidos y todos los sentenciados que estaban purgando penas salgan de las cárceles y vayan a los diferentes países de Sudamérica. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos en este momento acá el, el, representantes, entre comillas, del Tren de Aragua, tenemos gente que está metida en el crimen del día a día, del gota a gota y la extorsión. Miren lo que acaba de suceder con el señor Belaúnde en ese momento, el día de ayer, lo que ha sucedido también con el señor en Piura, que lo asesinaron, ambos eran aspirantes a un puesto político. Entonces, lo que va a suceder acá es que si no paramos esto va a ir en crecimiento y sigue generando esta ola de violencia que fue disparada entre Cuba y Venezuela. Y si el régimen se cambia en Cuba, en Venezuela, primero ya Cuba no va a tener de dónde parasitar, ¿no? Y segundo, mucha gente que está en este momento en diferentes países en Sudamérica y en el mundo van a Almirante, retornar a su país para reconstruirlo, ¿no? bien. Vicealmirante, si nos permite, tenemos que hacer una brevísima pausa. Queremos hablar con usted Por sobre la supuesto. seguridad que se le debe dar a los precandidatos a la presidencia y al Congreso, ¿no? Luego de lo ocurrido con el candidato Rafael Belaúnde Llosa. Ya volvemos.